Jesucristo dijo, el reino de los cielos se parece a una red que lanzan al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la llevan a la orilla, se sientan, recogen los buenos en canastos, los demás los devuelven al mar. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán los buenos de los justos y vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de Dios se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de aquella región. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. El reino de Dios está abierto para todos, hombres, mujeres, familias, personas que quieran disfrutar de la gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 30 de julio, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en Italia. Está corriendo el siglo IV de la historia. Es el santo considerado en el buen grupo de los grandes oradores que ha tenido la Iglesia Católica. De esos grandes comunicadores de la palabra de Dios, de esas personas sabias y llenas de Dios, ha tenido un buen grupo. Dentro de ese grupo está el santo de hoy, San Pedro Crisólogo, doctor en la Iglesia Católica, gran orador, famoso en la Iglesia por su sabiduría, su inteligencia, su capacidad de hablar. Nació en Imola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad en Imola, el obispo Cornelio, por el cual conservó siempre un gran afecto. El obispo Cornelio convenció a San Pedro de que en el dominio de las pasiones y los malos deseos está la grandeza para un ser humano conseguir muchas bendiciones de Dios. Una buena propuesta del obispo Cornelio, como que en el dominio de las pasiones y de rechazar los malos deseos está la grandeza de una persona. Nuestro santo, San Pedro Crisólogo, gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de esta, Plácida. Fue nombrado arzobispo de Rávena en Italia. También gozó de la amistad de un papa, San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Rávena, habían asesinado un número de paganos y trabajó con entusiasmo el santo por convertirlos. Cuando murió el santo, ya eran muy poquitos paganos los que quedaban en esa región italiana. Se conserva de él 176 sermones muy bien preparados, cuidadosamente redactados por la sabiduría, la capacidad de predicar y de escribir de este santo. Por eso lo nombraron doctor en la Iglesia Católica y eso lo hizo el Papa Benedicto XIII. ¿Qué recomendaba el santo? La comunión frecuente, convertir la Sagrada Eucaristía en el alimento permanente de la vida cristiana. Ahí tenemos a nuestro santo San Pedro Crisólogo.
El reino de Dios está abierto para todos. El reino de Dios no está reservado para unos privilegiados o para una clase social o para un modelo de personas. El reino de Dios está abierto para todos y así lo enseña el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Vamos a las máximas en el día de hoy hablando de el reino de Dios. La Sagrada Escritura enseña que hay que buscar, lo primero que se le debe ocurrir a una persona creyente es buscar el reino de Dios y su justicia. Evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 33. Tuyos son la grandeza, el honor, el poder, tuyo es el reino, dice el primer libro de las Crónicas capítulo 29. Evangelio de San Lucas capítulo 12, no le tengan miedo, porque es la voluntad de Dios darles un reino a la humanidad. Evangelio según San Mateo capítulo 4, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 19, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de Dios es como ellos. Evangelio de Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Existe en la Sagrada Escritura unas parábolas que se llaman las parábolas del reino de Dios, para aquellos que van a cumplir una misión en nombre del Maestro de Nazaret. El tesoro escondido, la perla fina y la red son tres parábolas que van en comunión para aquellos que van a cumplir esa misión en nombre del reino de Dios, en nombre de Dios. Es decir, cuando se trata de centrar la atención en una parábola que se llama la parábola de la red, el pensamiento de Dios es universal y nos llama para todos aquellos que quieran vivir según el modelo del reino de Dios. En Dios no existe la posibilidad de privilegios, oportunidades, no, todos son recibidos a tiempo y a destiempo, son recibidos por la gracia y por el amor de Dios. No existe esa posibilidad de clasificar personas, condenar personas, cerrarle la puerta a las personas, no. El reino de Dios está abierto y lo compara el Maestro de Nazaret con una parábola que se llama de la red, que lanzan y recogen cantidad de peces y los clasifican, y los que ya están listos y han madurado, entonces los dejan, y los que les falta todavía un poquito más de trabajo los devuelven al mar. El tiempo va pasando y va dejando como esas grandes enseñanzas. Se va cumpliendo el reino de Dios y aprendemos a vivir según el reino en unas reglas del pensamiento de Dios. Pensemos en reglas para vivir de acuerdo al reino de Dios. No discrimina personas. Esa es una buena regla. No discriminar a las personas. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Romanos capítulo 2. En el reino y en la iglesia viven justos y pecadores. Entender que por más que una persona critique y quiera censurar a los demás y hablar de los pecadores, no lo va a lograr, porque no va a entender que en el reino de Dios, en el mundo, siempre nos vamos a encontrar con justos y pecadores. Siendo pecadores, Dios murió por nosotros, decía San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5. Dios también nos enseña la paciencia con el reino de Dios, paciencia con la predicación,
paciencia con las personas que están en el reino de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que se arrepientan, y para eso es importante la paciencia, el trabajo permanente con una persona para que logre superar una debilidad. Por ejemplo, la paciencia, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dios quiere la conversión, es otra buena decisión de cada persona. Dios quiere que la persona se convierta y que viva. Dios no quiere condenar a nadie. Es decir, Dios no presiona a nadie. Cada persona debe tomar su propia decisión. Hay una frase muy buena del libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 16. El corazón de la persona traza el camino, pero el Señor le dice cuáles son los pasos que debe dar. Ahí está el gran secreto de la conversión. Dios quiere que vivamos un cristianismo como hermanos con los demás. Y yo creo que esta es una cláusula de las buenas que ha predicado tanto la Iglesia Católica en la historia. Dios está como muy pendiente de que vivamos como hermanos. El día que se logre, no seremos jueces de los demás. Oigan lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 2. Cuando juzgas a otra persona, tú mismo te estás condenando. El Papa Benedicto XVI enseñaba la vivencia de un cristianismo con base y fundamento en el servicio y la caridad. Base y fundamento en el servicio y en la caridad. Eso decía el Papa Benedicto XVI. Una persona puede destacarse como católica, cristiana, creyente, practicante, cuando le sirve muy bien a los demás y cuando tiene caridad con los demás, se pone al servicio de los demás. Y la caridad sería como el imperativo categórico de dicha persona. El reino de Dios está abierto para todo tipo de personas. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,